Señora Julia, lamento molestarla, pero hay un movimiento en su cuenta que necesita su autorización, dijo una voz firme al otro lado del teléfono. Julia se quedó en silencio por un segundo, confundida. No recordaba haber autorizado ningún retiro de esa cuenta. Había sido una cuenta secundaria, una herencia de sus padres, que había dejado casi olvidada por años, reservada para emergencias o algún proyecto importante. ¿Movimiento? ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó, tratando de sonar calmada. Un retiro de $50,000 hace 3 días y una transferencia reciente de $20,000 a una cuenta en el extranjero, respondió el empleado del banco. Julia sintió que algo no cuadraba. Agradeció la información y colgó rápidamente. Su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Ella no había tocado ese dinero en años. Sin perder tiempo, accedió al sistema bancario desde su laptop, revisando cada detalle de las transacciones. Ahí estaba: los retiros, las transferencias y, lo peor, reservas de hoteles y vuelos a destinos exóticos. El corazón le dio un vuelco. Todo estaba a nombre de su marido, Ricardo. No había espacio para suposiciones. Cada línea de gastos estaba marcada con precisión: cenas en restaurantes exclusivos, regalos caros y vuelos a destinos paradisíacos. Julia sabía que esos viajes no eran de negocios. La primera imagen que le vino a la mente fue de Ricardo en esas reuniones de trabajo que tantas veces había mencionado. Apretó los puños mientras repasaba la evidencia frente a ella. Había demasiadas coincidencias para ser un error. Sin embargo, no era el momento de actuar impulsivamente. Necesitaba más información, algo que la dejara completamente segura de que sus sospechas eran reales. En un arranque de pragmatismo, Julia buscó el número de una amiga cercana, Andrea, quien conocía a un abogado especializado en divorcios. Pero antes de hacer esa llamada, decidió ser más cautelosa. Contactó a un detective privado y le envió las capturas de pantalla de las transacciones. «Necesito que descubras con quién está viajando mi marido y qué está haciendo con este dinero», dijo, su voz fría y calculada. El detective no tardó en responder. «Voy a necesitar 3 días, señora Julia». 3 días. Julia sabía que esos días serían decisivos, no solo para descubrir la verdad, sino para decidir qué haría con ella. Por ahora, tenía que enfrentarse a Ricardo como si nada estuviera pasando. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Julia lo recibió como siempre, una sonrisa ensayada y la cena servida en la mesa. Mientras él hablaba de su día, ella estudiaba cada uno de sus movimientos, sus gestos, sus palabras. Él no tenía idea de lo que se avecinaba. Julia, por su parte, tampoco tenía claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero había una certeza que la mantenía firme. No iba a permitir que nadie jugara con lo que le habían dejado sus padres. Apenas pasaron unas horas del encuentro con Ricardo esa noche, cuando Julia recibió un mensaje del detective privado. Era una notificación breve, pero suficiente para acelerarle el corazón. «Tengo algo importante. Mañana le envío detalles». Julia apagó la pantalla del teléfono con un suspiro contenido y se obligó a dormir, aunque la ansiedad apenas la dejaba respirar. A la mañana siguiente, con Ricardo ya fuera de casa rumbo a su reunión de trabajo, Julia se sentó frente a su laptop. Poco después llegó el informe preliminar del detective. La primera foto en el archivo adjunto la dejó helada. Ricardo estaba en un restaurante caro en Cancún, abrazado a una mujer joven y elegante que Julia no conocía. Otra imagen los mostraba entrando a un hotel boutique, donde las reservas estaban a nombre de ambos. Pero lo que más le dolió no fue la evidencia visual, fue el detalle del gasto. Había una lista interminable de cargos realizados con su dinero: spas, cenas, joyas. Su herencia estaba financiando la doble vida de Ricardo. Julia cerró el archivo y respiró hondo. Tenía que mantener la calma. Sentía que su mundo se tambaleaba, pero algo dentro de ella se encendió. No podía ser simplemente una víctima de la traición de Ricardo. Necesitaba controlar la situación. Decidió dar el siguiente paso: buscar un abogado. Tomó su celular y marcó a Andrea, quien le respondió con tono amistoso. Julia fue directa. «Andrea, necesito hablar con tu amigo el abogado, es urgente». «Claro, ¿te pasó algo?», preguntó Andrea preocupada. «Es algo personal, pero prefiero explicarte en persona. ¿Puedes hoy?». Andrea aceptó sin dudarlo. Esa misma tarde se reunieron en un café discreto. Julia no perdió tiempo en explicarle lo que había descubierto,
mostrando las capturas de pantalla y las fotos enviadas por el detective. Andrea, visiblemente impactada, asintió con firmeza. «Voy a llamarlo ahora mismo. Esto es grave, Julia. Además de lo emocional, hay fraude aquí. Usar tu dinero sin tu autorización tiene consecuencias legales». Poco después, Julia estaba sentada frente al abogado, quien escuchó toda su historia con atención. Tras hacerle varias preguntas, concluyó: «Lo primero que debes hacer es proteger tus activos. Vamos a congelar todas las cuentas conjuntas. También necesitas presentar una denuncia formal por el uso indebido de tus fondos. Si quieres proceder con el divorcio, las pruebas que tienes son más que suficientes». Julia dudó por un momento. Tomar medidas legales significaba cruzar un límite del que no había retorno. Pero al recordar cómo Ricardo había usado su herencia para mantener a otra mujer, su decisión se solidificó. «Hagámoslo», dijo, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El abogado comenzó a preparar los documentos esa misma tarde. Julia, por su parte, contactó nuevamente al detective para obtener más detalles de la relación entre Ricardo y su amante. Todo debía estar perfectamente documentado antes de que ella diera su siguiente movimiento. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Julia se sintió como una actriz interpretando un papel. Él la saludó con un beso en la mejilla y le habló sobre sus planes de trabajo para el fin de semana, incluyendo un supuesto viaje a Monterrey. Julia sonrió y fingió interés, pero por dentro sabía que ese viaje era otro escape romántico con su amante. Mientras él se duchaba, Julia revisó su teléfono. Una notificación bancaria confirmó que Ricardo había intentado realizar otra transferencia desde la cuenta conjunta, pero esta vez el intento había sido bloqueado. Ella se había asegurado de cerrar los accesos antes de reunirse con el abogado. En la privacidad del baño, Ricardo maldijo entre dientes al darse cuenta de que su tarjeta había sido rechazada, pero no mencionó nada a Julia, probablemente pensando que se trataba de un error temporal. Ella, desde la cocina, escuchó sus pasos nerviosos, sintiendo que el control de la situación pasaba lentamente a sus manos. Esa noche, antes de dormir, Julia tomó una libreta y comenzó a escribir una lista. No era solo un plan para enfrentarlo, sino también una serie de pasos para recuperar su vida. Su mirada estaba fija en las palabras que había escrito en la parte superior de la página. «Este no es el final, es el principio». El reloj marcaba las 10:00 de la mañana cuando Julia recibió la llamada que estaba esperando. Era el detective, y su voz, aunque profesional, llevaba un matiz de urgencia. «Señora Julia, encontré algo que creo que debe ver en persona. Es más grande de lo que pensábamos. ¿Puede pasar por mi oficina?» Julia accedió de inmediato. Apenas llegó, el detective le mostró un nuevo informe, más detallado. Las fotografías de Ricardo y su amante, ahora identificada como Camila López, una consultora de eventos corporativos, revelaban no solo encuentros románticos, sino reuniones en las que se discutían negocios. Lo que más alarmó a Julia fue un documento, un contrato de compra de una propiedad en Tulum. «¿Con qué dinero se pagó esto?», preguntó Julia, aunque ya intuía la respuesta. Gran parte del monto inicial provino de la misma cuenta de la que retiraron su herencia, respondió el detective, señalando los registros bancarios que había obtenido. Julia apretó los labios, sintiendo una furia contenida. Ricardo no solo estaba traicionándola emocionalmente, sino también construyendo un futuro con otra mujer, financiado por el dinero que sus padres habían trabajado toda su vida para dejarle. El detective continuó: «Según mis fuentes, Camila está al tanto del origen del dinero. Parece que ambos planearon esta compra desde hace meses». Las palabras del detective resonaron como una bofetada. Julia no podía creer el nivel de descaro de Ricardo, pero no había tiempo para lamentarse. Ahora tenía una visión más clara de lo que debía hacer. Al regresar a casa, Julia se sentó frente a su laptop y revisó nuevamente las transacciones, confirmando cada detalle del informe. Decidió que no esperaría más. Contactó a su abogado y le explicó la nueva información. El abogado fue contundente. «Es el momento de actuar. Vamos a presentar la denuncia formal por fraude y comenzar el proceso de congelar los activos asociados con esa propiedad. Además, debemos asegurarnos de que no pueda disponer de más dinero mientras se realiza el proceso legal». Esa noche, Ricardo llegó tarde, como de costumbre. Llevaba una camisa arrugada y un aire despreocupado que a Julia le resultó casi ofensivo.
Sin embargo, ella mantuvo su compostura. Le sirvió la cena y se sentó frente a él, observándolo mientras él hablaba trivialidades sobre su día. «Por cierto, ¿cuándo sales para Monterrey?», preguntó Julia casualmente fingiendo interés. Ricardo apenas levantó la mirada. «El viernes en la mañana. Tengo una presentación importante. Regreso el domingo». Julia asintió, reprimiendo una sonrisa. Sabía que no había ninguna presentación en Monterrey. Su verdadero destino era Tulum, y esa sería la última vez que él se burlaría de ella. A la mañana siguiente, mientras Ricardo salía para el trabajo, Julia implementó el plan que había trazado con su abogado. Todas las cuentas conjuntas restantes fueron congeladas, incluyendo las asociadas a la nueva propiedad. Además, presentó la denuncia formal ante las autoridades, asegurándose de que Ricardo no pudiera mover más dinero sin ser investigado. El viernes llegó rápidamente, y como Julia esperaba, Ricardo salió temprano para su viaje de negocios. Esa misma tarde, Julia recibió una notificación del banco confirmando que una transacción de alto valor había sido rechazada. Ricardo debía haber intentado completar el pago pendiente de la casa en Tulum, pero ya no tenía acceso al dinero. Julia no pudo evitar imaginar su reacción al descubrir que sus planes estaban derrumbándose, pero no le preocupaba. Ella estaba enfocada en dar el golpe final. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales con su abogado, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. «Espero que estés feliz con lo que estás haciendo. Ricardo me dijo que todo esto es tu culpa». Julia leyó el mensaje 2 veces antes de responder. «No tengo idea de quién eres, pero si crees que puedes intimidarme, estás equivocada». Eran palabras simples, pero cargadas de la fuerza que Julia había acumulado en los últimos días. Ahora no solo estaba enfrentando a Ricardo, sino también a Camila, quien parecía estar tan involucrada en la traición como él. Julia apagó su teléfono y volvió a concentrarse en lo importante. Sabía que la batalla no había terminado, pero cada paso que daba la acercaba más a la victoria. Lo que Ricardo y Camila no sabían era que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El sábado por la mañana, Julia despertó con una sensación distinta. No era miedo, ni siquiera rabia, era determinación. Ese día marcaría un punto de no retorno. Se vistió con ropa cómoda pero elegante y revisó una última vez los documentos que su abogado había preparado. Todo estaba en orden. Mientras tanto, Ricardo ya estaba en Tulum, sin sospechar que su pequeña burbuja estaba a punto de estallar. Julia había obtenido información precisa sobre dónde estaría él y Camila ese día. Gracias al detective, sabía que se reunirían con un agente inmobiliario para finalizar el papeleo de la casa que estaban comprando. Julia tomó un vuelo a Tulum esa misma tarde. Mientras el avión aterrizaba, repasaba mentalmente cada detalle de su plan. Su abogado ya había entregado una notificación oficial al banco y a las autoridades locales, invalidando cualquier transacción asociada a la propiedad. Además, las pruebas del fraude ya estaban en manos de los fiscales, lo que significaba que la situación de Ricardo se complicaría rápidamente. Cuando llegó al destino, Julia no perdió tiempo. Se dirigió directamente al lugar donde sabía que Ricardo y Camila estarían, una oficina inmobiliaria en el centro de Tulum. Se estacionó frente al edificio y esperó en el auto unos minutos, observando desde la distancia. Poco después, los vio salir. Ricardo caminaba al lado de Camila, riendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Julia apretó el volante, pero no dejó que la ira nublara su juicio. Salió del auto y caminó hacia ellos con paso firme. «Vaya, qué coincidencia encontrarlos aquí», dijo Julia con una sonrisa sarcástica, cruzando los brazos mientras los miraba directamente. Ricardo se detuvo en seco, su rostro palideciendo al instante. Camila, sorprendida, miró a Julia con desconcierto antes de voltear hacia Ricardo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Camila, nerviosa. «Eso mismo me pregunto yo», respondió Julia, sacando de su bolsa una carpeta con los documentos legales. Miró a Ricardo directamente a los ojos. «¿Quieres explicarle tú o prefieres que lo haga yo?». Ricardo balbuceó algo incoherente, pero Julia no le dio tiempo para inventar excusas. Abrió la carpeta y sacó una copia del contrato de compra de la casa. «¿Reconoces esto?», preguntó lanzándolo frente a ellos. «¿Y este?», agregó, mostrando un extracto bancario que confirmaba que el dinero usado para la transacción
provenía de su herencia. Camila tomó el papel con manos temblorosas y al leerlo, su expresión cambió de confusión a furia. «¿Me estás diciendo que este dinero no es tuyo?», exclamó girándose hacia Ricardo. Julia levantó una ceja. «Oh, no te lo dijo. Todo esto es gracias a mis padres. Bueno, lo que ellos trabajaron toda su vida para dejarme». Ricardo intentó hablar, pero Camila lo interrumpió. «Usaste el dinero de tu esposa. Me dijiste que era tuyo». «Cállate, Camila», espetó Ricardo perdiendo la calma. Julia dio un paso adelante aprovechando el caos. «No se preocupen, ya no tienen que discutir sobre esa casa porque no va a ser suya. Todas las cuentas relacionadas han sido congeladas y las autoridades ya están al tanto del fraude». Ricardo abrió la boca para protestar, pero Julia no terminó. «Ah, y por cierto, el contrato de compra ya no tiene validez. ¿Quieren saber por qué? Porque está bajo investigación legal, así que les sugiero que disfruten de este día, porque los próximos no serán tan agradables». Camila, furiosa, se apartó de Ricardo y comenzó a gritarle, mientras él intentaba calmarla sin éxito. Julia los observó por un momento, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. Había esperado ese momento durante días, y ahora que estaba ahí, no sentía remordimientos. Antes de irse, Julia se giró una última vez hacia Ricardo. «¿Sabes lo que es lo mejor de todo esto? Que no necesito destruirte, lo hiciste tú solo». Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejando a Ricardo lidiar con las consecuencias de sus actos. De vuelta en el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo de regreso, Julia sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar con tranquilidad. Había tomado el control de su vida, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. De regreso en casa, Julia se sentó en la sala con una taza de café. El eco de su confrontación con Ricardo y Camila en Tulum seguía fresco en su mente. No había sido fácil enfrentarlos cara a cara, pero era necesario. Ahora quedaba lidiar con las consecuencias. Al día siguiente, su abogado la llamó temprano por la mañana. «Julia, quería informarte que las autoridades ya han comenzado el proceso para investigar el fraude. Ricardo probablemente será llamado a declarar en los próximos días. Además, gracias a las pruebas que presentaste, el banco ha respaldado tu reclamación. El dinero usado para la compra de la casa podría ser reembolsado si el fallo está a tu favor». Julia asintió al otro lado de la línea, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Recuperar el dinero era importante, pero más que eso, lo que buscaba era justicia. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. Esa misma tarde, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número desconocido, pero decidió contestar. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gritó Ricardo al otro lado de la línea. Julia respiró profundamente antes de responder con calma. «Lo que debería haber hecho desde el principio, proteger lo que es mío». «Esto es una locura, Julia. Arruinaste mi vida», continuó él, su voz llena de rabia y desesperación. Julia soltó una risa amarga. «¿Arruiné tu vida? ¿De verdad? ¿Después de que usaste mi herencia para financiar tus aventuras con Camila? ¿Después de que intentaste construir un futuro con ella a mis espaldas? No, Ricardo, tú te arruinaste solo». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Ricardo hablara, esta vez con un tono más bajo, casi suplicante. «Podemos arreglar esto. No tienes que llevarlo tan lejos. Solo detén todo esto y lo resolveremos como adultos». Julia cerró los ojos, sintiendo por un momento una mezcla de tristeza y cansancio. Hubo un tiempo en el que habría creído en sus palabras, pero ese tiempo ya había pasado. «No, Ricardo, esto ya no es negociable. Ahora pagarás por lo que hiciste». Y con esas palabras colgó, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros. En los días siguientes, las noticias sobre la situación comenzaron a extenderse. Amigos y conocidos de ambos empezaron a llamar a Julia, algunos expresando apoyo, otros incredulidad. Entre las llamadas, recibió una de su amiga Andrea, quien había sido un pilar durante todo el proceso. «Julia, tienes que prepararte. Ricardo está tratando de cambiar la narrativa. Está diciendo a la gente que tú estás exagerando y que todo fue un malentendido». Julia suspiró. No le sorprendía. Sabía que Ricardo intentaría salvar su imagen a cualquier costo. Sin embargo, tenía algo que él no podía contradecir: pruebas irrefutables. Esa misma tarde,
publicó una declaración en sus redes sociales. Fue breve, pero directa. Para todos aquellos que tienen dudas sobre lo que está pasando, los hechos son claros. Mis cuentas fueron usadas sin mi autorización y las pruebas están en manos de las autoridades. No me quedaré callada ante una injusticia, sin importar las mentiras que otros intenten difundir. Gracias a quienes me han mostrado su apoyo. Esta es una batalla por lo que es correcto. La publicación fue un éxito inmediato, recibiendo mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conocía. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias de traición y abuso financiero, lo que le dio a Julia una sensación de comunidad y fortaleza. Mientras tanto, Ricardo comenzó a sentir la presión. Sus colegas en el trabajo lo confrontaron, y varios de sus clientes más importantes se retiraron de sus contratos, temiendo verse involucrados en el escándalo. Camila, por su parte, había desaparecido por completo de su vida, dejando a Ricardo solo para lidiar con las consecuencias de sus actos. Julia, por otro lado, comenzó a enfocarse en lo que vendría después. Había pasado demasiados años viviendo bajo la sombra de su matrimonio, postergando sus propios sueños por apoyar a un hombre que no lo merecía. Ahora era su turno de brillar. Se reunió con su abogado para discutir los próximos pasos legales, pero también comenzó a trabajar en un proyecto que había dejado de lado por años: abrir su propia consultoría financiera. Sabía que tenía el conocimiento y la experiencia para ayudar a otras mujeres a tomar control de sus finanzas, especialmente aquellas que, como ella, habían sido manipuladas o traicionadas. Cada día que pasaba, Julia sentía que recuperaba un poco más de su vida. No se trataba solo de superar a Ricardo, se trataba de redescubrir quién era ella y lo que quería para su futuro. Aunque aún quedaban batallas por librar, estaba lista para enfrentarlas con valentía y determinación. Unos días después de que Julia hiciera su declaración pública, recibió una carta certificada del despacho de abogados que representaba a Ricardo. No era inesperado, pero leerla le provocó una mezcla de molestia y satisfacción. En el documento, Ricardo intentaba exigir una mediación para evitar un proceso judicial más largo, argumentando que el caso estaba dañando su reputación profesional y personal. Julia pasó sus dedos por el papel, suspirando con exasperación. ¿Ahora se preocupa por su reputación?, pensó. Decidida, llamó a su propio abogado para analizar la situación. ¿Qué te parece, Alejandro?, preguntó Julia después de enviarle una copia de la carta. Es una jugada desesperada, como era de esperarse, respondió Alejandro con calma. Ricardo está tratando de minimizar los daños porque sabe que las pruebas están en tu favor. La mediación solo beneficiaría a él, no a ti. Julia asintió. No iba a retroceder ahora. Rechazaremos su solicitud. Sigamos adelante con el caso. El abogado confirmó su decisión, pero antes de colgar añadió: por cierto, también hemos recibido noticias de la Fiscalía. Ricardo podría enfrentar cargos por falsificación y fraude si se confirma que manipuló documentos bancarios para acceder a tu herencia. Es un tema serio. Julia colgó y dejó escapar un largo suspiro. Aunque el proceso era agotador, la posibilidad de que Ricardo finalmente enfrentara consecuencias reales le daba fuerza para continuar. Más tarde ese mismo día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de una mujer llamada Carolina. El asunto decía: gracias por tu valentía. Intrigada, Julia abrió el correo y comenzó a leer. Hola Julia, no nos conocemos, pero quiero agradecerte por compartir tu historia. Hace un año pasé por algo similar. Mi esposo me engañó y también manipuló nuestras finanzas, pero no tuve la fuerza para enfrentarlo. Leer lo que has hecho me ha inspirado a actuar. Quiero que sepas que estás ayudando a más personas de las que imaginas. Julia sintió un nudo en la garganta. Había sido un camino difícil, pero saber que su lucha estaba impactando a otras personas le dio una nueva perspectiva. No solo estaba peleando por su propio bienestar, sino también dando voz a quienes no podían hacerlo. Esa noche, mientras estaba sentada en su sala, Julia tomó una decisión importante. Había estado contemplando abrir su consultoría financiera como un proyecto a futuro, pero ahora entendía que no debía esperar más. Había mujeres como Carolina que necesitaban orientación para protegerse y recuperar el control de sus vidas. El lunes siguiente, Julia programó una reunión con una diseñadora web y una especialista en marketing para comenzar a estructurar su negocio.
Mientras hablaba con ellas, se dio cuenta de que por primera vez en años sentía entusiasmo por lo que estaba haciendo. En paralelo, las noticias sobre el caso de Ricardo comenzaron a difundirse en círculos más amplios. Algunos medios locales tomaron la historia, enfocándose en cómo Julia había descubierto el fraude y había tomado medidas para enfrentarlo. La narrativa no solo exponía a Ricardo, sino que también destacaba la fortaleza de Julia. Mientras tanto, Ricardo seguía lidiando con las consecuencias. Las investigaciones avanzaban y varios de sus antiguos colegas comenzaron a distanciarse de él. Incluso había rumores de que Camila estaba buscando representación legal para protegerse, probablemente planeando desvincularse del escándalo por completo. Una tarde, mientras Julia trabajaba en su plan de negocios, recibió una llamada inesperada. Era su madre, quien había estado preocupada desde el inicio del conflicto, pero había evitado intervenir para no presionarla. «Hija, estoy tan orgullosa de ti», dijo su madre con un tono cálido. Julia sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Gracias, mamá. No ha sido fácil, pero estoy logrando salir adelante. Y no solo estás saliendo adelante, estás marcando una diferencia. Tu papá estaría tan orgulloso de lo que estás haciendo con la herencia que te dejó. Él siempre quiso que usaras ese dinero para algo significativo, y ahora veo que lo estás haciendo». Las palabras de su madre resonaron profundamente en Julia. Era cierto. Durante mucho tiempo había sentido que la herencia de sus padres era un peso, algo que debía proteger pero que no había sabido cómo usar. Ahora entendía que ese dinero no era solo un recuerdo de ellos, sino una herramienta para construir algo nuevo. Con cada paso que daba, Julia sentía que recuperaba no solo su estabilidad, sino también su propósito. Y aunque el proceso legal con Ricardo aún no había terminado, estaba cada vez más segura de que, sin importar el resultado, ella ya había ganado. El sonido del teléfono despertó a Julia temprano una mañana. Era Alejandro, su abogado, con noticias importantes. «Julia, los fiscales han decidido avanzar con cargos formales contra Ricardo. La acusación por fraude está bien fundamentada, gracias a las pruebas que entregaste. Además, el banco ha confirmado que algunos documentos fueron manipulados. Esto pone a Ricardo en una posición muy complicada». Julia escuchó en silencio, procesando cada palabra. Por un momento pensó en cómo Ricardo había pasado de ser un hombre confiado y arrogante a alguien que ahora enfrentaba la posibilidad de prisión. Aunque sabía que todo esto era el resultado de sus propias decisiones, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. «¿Qué significa esto para mí?», preguntó finalmente. «Por ahora, significa que estás en una posición más fuerte. Si el caso avanza, podrías recuperar no solo el dinero que te pertenece, sino también una compensación por daños emocionales y legales». Julia agradeció la llamada y colgó, sintiendo que una parte del peso que llevaba sobre los hombros comenzaba a disiparse. Pero no tenía tiempo para detenerse. Sabía que todavía había mucho por hacer. Esa misma tarde, mientras revisaba los avances de su negocio, recibió una notificación de un medio local. La historia de su caso había ganado tracción y ahora estaba siendo cubierta en un artículo titulado «La mujer que enfrentó el fraude y ganó, una historia de valentía y justicia». El artículo detallaba cómo Julia había descubierto la traición y cómo había tomado medidas legales para proteger lo que era suyo. Aunque prefería mantener su privacidad, sabía que la exposición pública de su historia podía ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Poco después, comenzaron a llegar mensajes de apoyo en sus redes sociales. Personas de diferentes ciudades y países le escribieron para compartir sus propias experiencias y agradecerle por su valentía. Julia respondió a algunos mensajes, sintiendo que su dolor estaba siendo transformado en algo útil. Mientras tanto, Ricardo estaba viviendo una realidad muy diferente. Sus intentos por controlar la narrativa habían fracasado, y ahora enfrentaba el rechazo social y profesional. Incluso los pocos amigos que habían intentado apoyarlo se distanciaron al ver la evidencia presentada en su contra. Una tarde, Julia recibió un mensaje inesperado de Camila, la amante de Ricardo. La notificación la tomó por sorpresa, pero decidió abrirlo. «Julia, sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito que sepas algo. Ricardo me mintió desde el principio. Nunca supe que estaba usando tu dinero. Cuando me enteré, lo dejé inmediatamente.
No espero tu perdón, pero quería explicarte mi parte. Julia leyó el mensaje 2 veces antes de decidir no responder. No sentía rencor hacia Camila, pero tampoco tenía interés en entablar un diálogo con alguien que, consciente o no, había sido parte de su dolor. Lo único que le importaba ahora era seguir adelante. Los días pasaron y el caso de Ricardo avanzó rápidamente. Su abogado intentó negociar un acuerdo para evitar un juicio, pero Julia, respaldada por Alejandro, dejó claro que no aceptaría nada menos que justicia total. Finalmente, se fijó una fecha para la audiencia inicial. Cuando llegó el día, Julia se presentó en el tribunal acompañada por su abogado. Ricardo estaba allí, pero parecía una sombra del hombre que había sido. Su postura estaba encorvada y sus ojos evitaban encontrarse con los de Julia. Durante la audiencia, el juez escuchó las pruebas presentadas por ambas partes, los registros bancarios, las fotos, los documentos manipulados. Todo pintaba un cuadro claro de la culpa de Ricardo. Su abogado intentó argumentar que había sido un malentendido, pero el juez no mostró simpatía. Al final del día, el juez dictaminó que Ricardo enfrentaría un juicio formal por fraude y falsificación. Además, ordenó el congelamiento total de sus bienes hasta que se resolviera el caso, lo que incluía la propiedad en Tulum. Mientras salía del tribunal, Julia sintió una mezcla de alivio y cansancio. No era el final del camino, pero era un paso importante hacia la resolución. Ricardo finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos y Julia sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras estaba en su casa revisando los planes para su consultoría, recibió una llamada de Andrea. «Julia, ¿cómo te sientes?», preguntó su amiga con genuina preocupación. «Más fuerte que nunca», respondió Julia, con una sonrisa en los labios. Aunque el proceso había sido largo y doloroso, sabía que estaba en el camino correcto. Su vida no giraba más en torno a Ricardo, sino en torno a sus propios sueños y metas. Y eso, pensó, era la mayor victoria de todas. Con el caso de Ricardo avanzando en los tribunales, Julia comenzó a sentir una tranquilidad que no experimentaba desde hacía años. Aunque la batalla legal seguía en curso, ella estaba recuperando el control de su vida, paso a paso. Su consultoría financiera, que había comenzado como una idea, ahora era una realidad tangible. El sitio web estaba en marcha y ya había comenzado a recibir solicitudes de mujeres interesadas en aprender a manejar sus finanzas de manera independiente. Julia decidió ofrecer su primera charla en un pequeño centro comunitario, como una forma de conectar directamente con las personas que más necesitaban su apoyo. El día de la charla, Julia llegó al centro con una carpeta llena de notas y gráficos. Sin embargo, al mirar a las mujeres que estaban sentadas frente a ella, decidió dejar las notas a un lado y hablar desde el corazón. Hace unos meses me encontraba en una situación que no podía imaginarme enfrentando. Fui traicionada, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Pero hoy estoy aquí para contarles que, aunque el camino fue difícil, descubrí algo importante. Siempre hay una forma de recuperar el control. Las mujeres escucharon en silencio mientras Julia compartía su experiencia, explicando cómo había logrado proteger lo que era suyo y transformar su dolor en una oportunidad. Al final de la charla, varias se acercaron para agradecerle, algunas con lágrimas en los ojos. Una de ellas, una mujer mayor llamada Rosa, tomó la mano de Julia y le dijo: «Gracias por esto. Yo perdí casi todo después de que mi esposo me dejara, pero escuchar tu historia me ha dado esperanza». Julia sintió que el esfuerzo valía la pena. Sabía que, aunque no podía cambiar su pasado, podía ayudar a otras mujeres a evitar los errores que ella había enfrentado. Mientras tanto, Ricardo estaba enfrentando las consecuencias de sus actos de una manera cada vez más evidente. La presión legal y financiera era abrumadora, y las pocas personas que quedaban a su alrededor comenzaron a alejarse. Incluso su familia, que al principio lo había apoyado, comenzó a mostrar signos de cansancio y decepción. Un día, Julia recibió una llamada inesperada de uno de los hermanos de Ricardo, Luis. Aunque no hablaban desde hacía años, él parecía genuinamente preocupado. «Julia, sé que no es mi lugar, pero quería decirte que estoy avergonzado por lo que hizo Ricardo. Mi familia está devastada, y aunque no puedo pedirte nada, quería disculparme en nombre de todos nosotros». Julia escuchó en silencio antes de responder. «Agradezco tu llamada, Luis,
pero quiero que sepas que esto no es algo que pueda resolver con disculpas. Ricardo tomó decisiones y ahora está enfrentando las consecuencias. Luisa sintió al otro lado de la línea, respetando su postura. Lo entiendo, y espero que encuentres la paz que mereces. Tras colgar, Julia sintió una mezcla de emociones. Aunque sabía que la responsabilidad era exclusivamente de Ricardo, la llamada de Luis le recordó que las decisiones de una persona pueden afectar a muchas otras. En los días siguientes, Julia siguió trabajando en su consultoría, organizando talleres y creando contenido educativo para mujeres en situaciones vulnerables. Su historia seguía resonando en las redes sociales y cada vez más personas la contactaban para agradecerle o pedirle consejo. Una tarde, mientras organizaba materiales para su próxima charla, recibió un correo electrónico del abogado de Ricardo. El asunto decía propuesta de resolución. Julia abrió el mensaje con cautela. En él, el abogado de Ricardo proponía un acuerdo en el que Ricardo aceptaría pagar una compensación significativa y renunciaría a cualquier reclamo sobre los bienes compartidos, a cambio de cerrar el caso sin llegar a juicio. Julia llamó a Alejandro para discutir la oferta. ¿Qué opinas?, preguntó. Es una oferta sólida, pero no tienes que aceptarla si no estás completamente satisfecha. Ricardo está desesperado por evitar el juicio, lo que significa que probablemente podrías conseguir algo mejor. Julia reflexionó. Aunque el acuerdo era tentador, sabía que su decisión no debía basarse en emociones. Lo más importante era asegurarse de que se hiciera justicia, no solo para ella, sino como un mensaje para quienes podrían intentar algo similar en el futuro. Voy a pensarlo, pero no estoy segura de querer darle esa salida tan fácil, dijo finalmente. Alejandro estuvo de acuerdo, y juntos decidieron analizar la propuesta con detenimiento antes de tomar una decisión final. Esa noche, Julia se sentó frente a su laptop, escribiendo un borrador para su próximo taller. Aunque el caso con Ricardo seguía en su mente, se dio cuenta de que ya no ocupaba todo su espacio emocional. Había construido algo nuevo, algo que estaba creciendo más allá de lo que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro era suyo para tomar. Julia despertó temprano la mañana siguiente, sintiendo el peso de la propuesta de resolución sobre sus hombros. Era consciente de que aceptar el acuerdo con Ricardo cerraría el caso legalmente, pero también significaba que él evitaría enfrentar un juicio completo. Alejandro le había dejado claro que la decisión estaba en sus manos, y ella sabía que necesitaba pensar cuidadosamente antes de responder. Se preparó una taza de café y salió al balcón de su departamento, buscando claridad. Mientras miraba la ciudad despertar, sus pensamientos la llevaron de vuelta al inicio de todo. Recordó la primera vez que notó las inconsistencias en sus cuentas, la traición que descubrió y los momentos de duda en los que pensó que nunca superaría esa situación. Pero aquí estaba, más fuerte, con una vida que había comenzado a reconstruir con sus propias manos. Más tarde, durante una reunión con Alejandro, discutieron los términos de la oferta una vez más. Si aceptas, Ricardo tendrá que pagarte una compensación que no solo cubrirá el dinero que te robó, sino que también dejará un precedente legal. Por otro lado, si lo llevamos a juicio, existe la posibilidad de que enfrente cargos penales más graves, explicó Alejandro. Julia asintió, pero había algo en ella que no la dejaba decidir de inmediato. No quiero que esto sea solo sobre el dinero, Alejandro. Esto va más allá. Quiero que Ricardo entienda lo que hizo, y que esto no se trate solo de un acuerdo financiero. Entonces, quizás podemos negociar términos que incluyan una declaración de culpabilidad como parte del acuerdo, sugirió Alejandro. Esa idea resonó con Julia. No solo se trataba de recuperar lo que era suyo, sino de establecer que Ricardo debía asumir la responsabilidad de sus acciones, algo que él había intentado evitar desde el principio. Una última confrontación. Esa tarde, mientras Julia revisaba los detalles finales del acuerdo propuesto, recibió una llamada inesperada. Ricardo. Su voz, ahora apagada y sin el tono arrogante de antes, sonó casi irreconocible. «Julia, por favor, ¿podemos hablar?», pidió con un tono que intentaba sonar conciliador. Julia respiró profundamente antes de responder. «Si quieres hablar sobre el caso, hazlo a través de tu abogado. No tengo nada más que decirte directamente. Solo necesito que entiendas». «No tenía la intención de que esto llegara tan lejos», insistió él. Julia soltó una risa amarga. «¿Intentas justificarte ahora?
Ricardo, esto llegó lejos porque tú lo llevaste ahí. Tomaste decisiones y ahora estás enfrentando las consecuencias. Esto no es mi culpa. Antes de que pudiera responder, Julia colgó. No iba a permitir que él intentara manipularla de nuevo. La resolución 2 días después, Julia y Alejandro se reunieron con el equipo legal de Ricardo para negociar los términos finales del acuerdo. Alejandro fue firme. Mi cliente aceptará el acuerdo bajo 2 condiciones. Primero, Ricardo debe emitir una declaración pública de culpabilidad, admitiendo que manipuló las cuentas y traicionó la confianza de Julia. Segundo, además de la compensación, Ricardo renunciará a cualquier derecho sobre los bienes compartidos. El abogado de Ricardo intentó suavizar las condiciones, pero Alejandro no cedió. Julia, mientras tanto, se mantuvo en silencio, observando cómo Ricardo evitaba mirarla directamente durante toda la reunión. Al final, después de horas de negociación, Ricardo aceptó el cierre de un capítulo. La declaración pública de Ricardo se publicó días después. En ella, admitía su culpa y reconocía el daño que había causado. Aunque sabía que el documento había sido escrito por sus abogados, Julia sintió una pequeña victoria al verlo enfrentarse al escrutinio público. Con la compensación financiera asegurada y los bienes compartidos ahora bajo su control, Julia cerró oficialmente el caso. Alejandro la felicitó por su fortaleza durante todo el proceso, pero Julia sabía que la verdadera victoria no estaba en el dinero ni en la resolución legal, estaba en lo que había aprendido sobre sí misma. Había enfrentado el dolor, el engaño y la incertidumbre, y había salido del otro lado más fuerte y más sabia, el futuro. En las semanas siguientes, Julia se sumergió de lleno en su consultoría. Sus talleres comenzaron a atraer más atención, y pronto fue invitada a hablar en eventos más grandes sobre empoderamiento financiero. En cada presentación compartía su historia, no como una víctima, sino como una mujer que había transformado una crisis en una oportunidad para crecer. Una tarde, mientras se preparaba para un taller, recibió un mensaje de una joven que había asistido a una de sus charlas. Gracias, Julia. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo tomar el control de mi vida. Eres una inspiración. Julia sonrió, sabiendo que esas palabras eran el verdadero reflejo de lo lejos que había llegado. Aunque el camino había sido arduo, estaba orgullosa de lo que había construido. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que lo mejor estaba por venir. La sala estaba llena de energía. Decenas de mujeres de diferentes edades y contextos habían asistido al taller de Julia, que ahora se llevaba a cabo en un auditorio más grande, gracias a la creciente demanda de sus charlas. El tema del día era ¿cómo proteger tu futuro financiero? Julia se paró frente al público con la confianza que había construido tras meses de trabajo y superación. Hace un año, yo estaba sentada donde ustedes están ahora. Tenía miedo, sentía que había perdido todo, pero en lugar de quedarme estancada en ese miedo, decidí transformarlo en acción. Lo más importante que aprendí es que nadie puede tomar el control de tu vida por ti. Tú eres quien debe dar el primer paso. El público la escuchaba atentamente, algunas tomando notas, otras simplemente dejándose inspirar por su historia. Julia pasó el resto de la sesión guiándolas a través de herramientas prácticas y estrategias financieras, asegurándose de que todas salieran con algo tangible para aplicar en sus vidas. Al finalizar, varias mujeres se acercaron para agradecerle. Entre ellas estaba Rosa, la mujer mayor que había asistido a su primer taller. Julia, gracias por no rendirte. Mi hija y yo hemos empezado a organizar nuestras finanzas juntas. Me diste esperanza cuando pensaba que no había solución. Julia le sonrió, sintiendo una vez más que su dolor del pasado había encontrado un propósito. Rosa, tú estás haciendo el trabajo más importante. Yo solo te di un empujón. Esa noche, de vuelta en casa, Julia revisaba los correos de su creciente lista de clientes cuando recibió una notificación inesperada. Un artículo en una revista nacional destacaba su trabajo y la llamaba una líder del empoderamiento financiero femenino. Leyó el artículo con incredulidad. Nunca imaginó que su historia y su trabajo tuvieran un impacto tan amplio. Lo que había comenzado como una necesidad personal de sanar y reconstruirse ahora estaba ayudando a cientos de mujeres. El cierre con Ricardo. Un mes después, Ricardo envió su último pago de la compensación acordada. Con ello, todos los lazos legales entre ellos se cortaron definitivamente.
Alejandro le llamó para informarle y Julia sintió una mezcla de alivio y resolución. Esa noche, encendió una vela en el rincón donde guardaba las fotos de sus padres. Mientras miraba la llama danzar suavemente, habló en voz baja. Gracias por darme la fuerza para seguir adelante. Espero que estén orgullosos de lo que estoy haciendo con lo que dejaron para mí. Era un momento de cierre, no solo con Ricardo, sino también con el pasado. Julia ya no era la mujer que había dudado de su fuerza al descubrir la traición. Ahora era alguien que había encontrado su propósito y lo estaba usando para marcar la diferencia. El futuro como horizonte. Meses después, Julia recibió una invitación para participar en un evento internacional sobre empoderamiento femenino y liderazgo. El evento tendría lugar en Bogotá, y ella sería una de las ponentes principales. Era una oportunidad que consolidaba el impacto de su trabajo y la validación de su nuevo camino. El día del evento, Julia se paró frente a una audiencia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La ovación que recibió al ser presentada fue ensordecedora, pero ella se mantuvo tranquila, lista para compartir su historia una vez más. Hoy estoy aquí para hablarles sobre algo más que dinero. Estoy aquí para hablarles sobre resiliencia, sobre cómo cada uno de nosotros tiene el poder de transformar incluso las peores situaciones en oportunidades para crecer. Su discurso resonó profundamente con el público, y cuando terminó, las preguntas y comentarios fluyeron durante horas. Julia regresó a su hotel esa noche con la certeza de que había encontrado su propósito. La última página. De vuelta en su ciudad, Julia continuó expandiendo su consultoría, pero también encontró tiempo para sí misma. Empezó a explorar nuevas pasiones, como la pintura y el senderismo, redescubriendo partes de sí misma que había dejado de lado durante años. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, se detuvo un momento a mirar el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. Había enfrentado su tormenta, y aunque no había sido fácil, había salido del otro lado más fuerte, más sabia y más libre. El horizonte era suyo, y estaba lista para conquistarlo. Mi nombre es Gabriela y durante los últimos 15 años he construido un imperio inmobiliario que mi ex esposo nunca sospechó que existía. Mientras él presumía ser el exitoso empresario de la familia, yo era quien realmente movía los hilos detrás de cada inversión, cada propiedad, cada decisión financiera que nos llevó a la riqueza que creía haber perdido en el divorcio. Gabriela, ¿ya preparaste los documentos para la reunión de mañana?, me pregunta mi asistente, Linda, mientras reviso los contratos de adquisición en mi oficina temporal. Después del divorcio, alquilé un pequeño espacio en el centro para mantener las apariencias de que era una simple consultora inmobiliaria. Sí, todo está listo, respondo, firmando los papeles que oficializarán la compra de 3 edificios comerciales más. Lo que Roberto no sabe es que estos documentos están a nombre de Inversiones Guadalupe, la empresa que creé hace 10 años bajo el nombre de mi difunta madre, mucho antes de que él siquiera sospechara mi verdadera capacidad para los negocios. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es una foto de Roberto y su amante, Sofía, brindando con champaña en la terraza de lo que él cree que es su casa. La ironía me hace sonreír. Están celebrando en una propiedad que técnicamente me pertenece. Durante nuestro matrimonio, Roberto siempre creyó que sus habilidades empresariales eran responsables de nuestro éxito financiero. Cada mañana se iba a su oficina de exportación de café, vistiendo trajes caros y hablando de contratos internacionales, mientras yo me quedaba en casa supuestamente organizando eventos sociales y administrando el hogar. Lo que él no sabía era que cada evento social era en realidad una reunión de negocios disfrazada. Cada almuerzo con las amigas era una negociación para adquirir nuevas propiedades. Cada día de spa era una junta con arquitectos, contratistas y desarrolladores que me respetaban como la inversionista visionaria que realmente era. Señora Gabriela, Linda me interrumpe, el licenciado Morales está en línea. Dice que es urgente. Tomo la llamada, sabiendo exactamente lo que mi abogado me va a decir. Gabriela, Roberto acaba de intentar vender la casa de Polanco. Mi contacto en el registro público me informó que quiere transferir la escritura. Perfecto, respondo, sintiendo una calma extraña. Es exactamente lo que estábamos esperando. Procedo con la notificación. Procede. Es hora de que Roberto aprenda quién es realmente la dueña de esa propiedad. Durante los 6 meses que han pasado desde nuestro divorcio,
He observado cómo Roberto ha estado disfrutando lo que él cree es su nueva vida de soltero millonario. Se mudó con Sofía, una modelo de 28 años que conoció en uno de sus viajes de negocios, y juntos han estado gastando dinero como si fuera agua. Lo que Roberto no entiende es que el divorcio fue exactamente lo que yo necesitaba para revelar la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, mantuve mis inversiones separadas usando estructuras corporativas complejas que él nunca se molestó en entender. Cuando sus abogados revisaron nuestros bienes matrimoniales, solo vieron las cuentas bancarias conjuntas y las propiedades que estaban obviamente a nuestros dos nombres. Nunca investigaron a Inversiones Guadalupe, la empresa que posee el 80% de nuestro verdadero patrimonio. Mi teléfono suena y veo el nombre de Roberto en la pantalla. Sonrío antes de contestar, sabiendo que está a punto de tener la conversación más impactante de su vida. Hola, Roberto, contesto con voz neutral. Gabriela, su voz suena extrañamente tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una carta muy extraña del registro público. Dicen que no puedo vender la casa porque no soy el propietario único. Ah, ¿sí? Qué raro. Mantengo mi tono casual mientras Linda me pasa más documentos para revisar. Sí, muy raro. Dice que hay una empresa llamada Inversiones Guadalupe que posee el 70% de la propiedad. ¿Sabes algo sobre eso? No me suena familiar, miento suavemente. ¿Ya consultaste con tu abogado? Por supuesto que consulté con mi abogado. Él dice que es imposible, que durante el divorcio se revisaron todas nuestras propiedades. Bueno, tal vez hay un error en el registro. Estas cosas pasan. Escucho a Roberto respirar pesadamente al otro lado de la línea. Puedo imaginar su rostro enrojeciéndose, ese tic nervioso en su ojo izquierdo que aparece cuando está estresado. Gabriela, ¿tú sabes quién es el dueño de Inversiones Guadalupe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi abogado hizo una investigación y la empresa está registrada desde hace 10 años. El propietario aparece como G. Herrera. G. Herrera. Guadalupe Herrera era el nombre de mi madre. Roberto conocía su nombre, por supuesto, pero nunca conectó los puntos. Durante años, usé el apellido de soltera de mi madre para todas mis transacciones comerciales, manteniendo mis negocios completamente separados de nuestro matrimonio. Roberto, no sé qué quieres que te diga. Tal vez deberías investigar más a fondo. Ya investigué, su voz se vuelve más agresiva. ¿Y sabes qué descubrí? Que Inversiones Guadalupe ha estado comprando propiedades por toda la ciudad durante los últimos 10 años. Propiedades que valen millones. Qué interesante. No me vengas con esa actitud, Gabriela. Quiero respuestas. Me recuesto en mi silla, disfrutando cada segundo de esta conversación. Roberto, ¿has considerado la posibilidad de que simplemente cometiste un error al asumir que entendías nuestras finanzas familiares? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante 15 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme qué hacía realmente durante mis días. Asumiste que era una ama de casa aburrida mientras tú eras el gran empresario. Tú eras una ama de casa, protesta. Te la pasabas organizando fiestas y almorzando con tus amigas. Sí, organizando fiestas, donde conocí a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Almorzando con amigas, que resultan ser las corredoras inmobiliarias más exitosas del país. El silencio al otro lado de la línea es delicioso. Puedo imaginar a Roberto sentado en la sala de la casa, rodeado de las cosas caras que compró pensando que tenía dinero ilimitado. ¿Estás diciendo que? Su voz se quiebra ligeramente. Estoy diciendo que Inversiones Guadalupe soy yo, Roberto. Siempre fui yo. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente nunca me diste el crédito de ser inteligente? Escucho ruido de fondo, como si Roberto estuviera caminando rápidamente por la casa. Probablemente buscando documentos, tratando de encontrar alguna evidencia que contradiga lo que le estoy diciendo. Si eso es verdad, dice finalmente, entonces tú eres ¿rica? Sí, Roberto. Mucho más rica de lo que jamás soñaste. Pero en el divorcio, tú dijiste que no tenías bienes significativos. No, Roberto. Yo dije que no tenía bienes matrimoniales significativos. Mis inversiones personales,
Las que hice usando mi propio dinero y mi propia inteligencia antes y durante nuestro matrimonio, nunca fueron bienes matrimoniales. ¿Tu propio dinero? ¿De dónde sacaste dinero propio? Me río suavemente. ¿Recuerdas la herencia de mi madre? Los supuestos 50,000 pesos que según tú gastamos en vacaciones. Sí. En realidad fueron 500,000 pesos. Tú estabas tan ocupado con tus negocios que ni siquiera leíste los documentos. Usé ese dinero como capital inicial para mis primeras inversiones. Pero eso fue hace 10 años. Exactamente. 10 años construyendo un portafolio inmobiliario mientras tú creías que era demasiado tonta para entender los negocios. Roberto comienza a hablar más rápido, su pánico evidente. Gabriela, si realmente eres la dueña de Inversiones Guadalupe, entonces la casa. La casa donde vives con Sofía es mía, sí. Al igual que el edificio donde tienes tu oficina, el centro comercial donde ella trabaja como modelo, y curiosamente, el departamento que acabas de comprar para tu madre. No puede ser. ¿Quieres que te mande los documentos? Los tengo todos aquí en mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Qué oficina? La oficina de la presidenta de Inversiones Guadalupe, por supuesto. ¿Dónde más iba a trabajar? Escucho a Roberto respirar agitadamente. Puedo imaginar su mente tratando de procesar toda esta información, revaluando cada interacción que hemos tenido durante nuestro matrimonio. Gabriela, su voz ahora suena desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Yo no sabía que tú eras exitosa, inteligente, capaz de construir un imperio sin tu ayuda. Yo lo siento. De verdad no sabía. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú heredaste el negocio de café de tu padre y te creíste un genio empresarial. Yo construí mi empresa desde cero mientras fingía ser una ama de casa sumisa. Pero podemos trabajar juntos ahora. Imagina lo que podríamos lograr como equipo. Ya lo imaginé, Roberto. Durante 15 años. Pero tú preferiste traer a Sofía a nuestro matrimonio. Ese fue un error. Un error terrible. No, Roberto. El error fue mío por permitir que creyeras que eras el inteligente en nuestra relación. Linda me hace una seña desde la puerta, indicando que mi siguiente reunión está esperando. Roberto, necesito irme. Tengo una junta con inversionistas japoneses para un nuevo desarrollo hotelero. Gabriela, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Ser dueña de propiedades que compré con mi propio dinero y mi propio trabajo? La casa, ¿vas a quitarme la casa? No voy a quitarte nada, Roberto. Simplemente voy a ejercer mis derechos como propietaria. Recibirás una notificación oficial de desalojo en las próximas 48 horas. ¿Desalojo? Tengo nuevos inquilinos para esa propiedad. Una pareja de doctores que aprecia la arquitectura clásica. Gabriela, no tengo dónde ir. Por supuesto que tienes. Tienes el dinero del divorcio que tanto celebraste. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida? El silencio es prolongado. Finalmente, Roberto habla con voz quebrada. El dinero del divorcio, ya lo gasté casi todo. ¿En 6 meses? ¡Qué impresionante, Roberto! Sofía y yo pensamos que teníamos mucho más. Compramos el departamento para mi madre, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. Bueno, esa fue una decisión financiera interesante. Gabriela, por favor. Sé que me porté mal, pero no me dejes en la calle. Roberto, revisa tu correo esta noche. Te voy a mandar una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Inversiones Guadalupe necesita un supervisor para las propiedades de renta. El salario es modesto, pero incluye vivienda. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa trabajar duro por el dinero. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el piso más alto del edificio corporativo que acabo de inaugurar. A través de las ventanas panorámicas puedo ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, incluyendo al menos 20 propiedades que mi empresa posee o administra. Roberto aceptó el trabajo como supervisor de propiedades. Resulta que cuando no tiene más opción que trabajar honestamente, es bastante competente.
Vive en un modesto departamento que forma parte de su compensación y ha aprendido a presupuestar cuidadosamente su salario. Sofía lo dejó cuando se enteró de que ya no era millonario. Ahora él sale con Linda, mi ex asistente, quien resultó ser mucho más inteligente y ambiciosa de lo que cualquiera imaginaba. En cuanto a mí, la revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres empresarias más influyentes del país. Mi patrimonio neto oficial ahora supera los 300 millones de pesos, y sigo creciendo. Cada mañana, cuando reviso mis inversiones y planifico nuevos proyectos, recuerdo las palabras de Roberto: te quedaste sin nada, como siempre fuiste. Tenía razón en una cosa, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora ya no finjo ser menos de lo que realmente soy.